es una bendición porque uno aprende mucho, ¿verdad? Y Dios le habla muchas cosas. Así que yo creo que la primera fui yo, ¿verdad? Y fue muy bonito todas las cosas que pude aprender. Le decía yo a doña Vivian el viernes, tengo un montón de cosas en mi cabeza y no sé cómo aterrizarlas, ¿verdad? Y para contarles un poquito por qué escogí este tema, bueno, el Señor y yo. Los jóvenes me solicitaron, ¿verdad?, que yo compartiera hoy y que fuera un tema con respecto a los niños. Entonces, bueno, yo empecé a orar, ¿verdad?, y también a pensar, bueno, ¿qué puedo yo compartir con respecto a los niños, ¿verdad? Y qué es lo que está pasando ahora en el mundo, qué necesitamos. Y bueno, el Señor, que es muy fiel, nos dio este tema. Y como decía doña Vivian, yo quiero que ustedes y yo abramos nuestros oídos hoy a lo que Dios tiene, porque es una palabra que pareciera que fuera para los que son padres, ¿verdad? ¿Quiénes aquí son padres que tienen hijos? Levanten la mano. Digamos que estamos mitad y mitad. Ok, pareciera que es una palabra para los que son padres, pero no, es para todos, hermanos, es para toda la iglesia, es para los que somos jóvenes y yo creo que es aún para los que somos casi adolescentes, y se llama el clamor de los niños y está basado en Mateo 17:5. Entonces, si usted quiere puede buscar en la palabra Mateo 17:5, y antes de leerlo yo sí voy a entrar en una parte de contexto porque es importante este tema y algunas cositas que les quiero comentar. Ok, bueno, hermanos, yo creo que esto que dice ahí, oye, Satanás vino a este mundo, no es un secreto, ¿verdad? Nosotros lo podemos ver en todo lado. Satanás está en el mundo y nosotros sabemos, porque la palabra lo dice, que él es el príncipe de este siglo, ¿verdad? Y que él vino para matar, para robar y para destruir. Y Satanás está cumpliendo esa misión diligentemente. Y no es que yo esté aquí alabando a Satanás, pero es que es real, hermanos. Satanás, la estrategia que él escogió, que ahora la vamos a ver, la ha cumplido diligentemente y por eso vemos el desastre de sociedad que tenemos, ¿verdad? Nosotros vemos la violencia, vemos las drogas, vemos los abusos que están llegando a niveles que yo no sé, no se han visto en otro momento en la historia. Yo no soy la más experta, pero uno ve las noticias y uno ve y lee estas cosas y uno dice, de verdad, estamos en tiempos bien difíciles. Yo no sé si Jesús va a venir mañana, en 5 años, en 10 años, en 30, yo no sé. Pero yo sí creo que estamos viviendo tiempos muy adversos y yo sí creo que también estamos viviendo los tiempos finales, ¿verdad? Porque solo el día y la hora la sabe el Padre. Nosotros no sabemos eso, pero sí estamos viviendo tiempos muy difíciles y Satanás está atacando, diría el pastor, haciendo los últimos aleteos fuerte. Y les voy a contar cuál es la estrategia que Satanás escogió. Satanás se dio cuenta que si él atacaba a la familia, él iba a destruir la iglesia. Bueno, sabemos que ningún arma forjada contra nosotros va a prosperar, pero Satanás sabía que él iba a debilitar la iglesia si él atacaba a las familias y si atacaba la niñez y la juventud, él iba a destruir las familias. ¿Por qué, hermanos? Porque la niñez y la juventud son el presente y son el futuro. Lo que usted tiene ahí, por ejemplo, ahora que está aquí Nazaret, lo que Tibisay y lo que Valerizú y la mamá de Nazaret puedan hacer, ese va a ser el futuro. O sea, usted está viendo ahí sus generaciones. Así que Nazaret es el futuro y es el presente porque está aquí. Entonces Satanás sabía eso, hermanos, y ha atacado fuertemente a nuestra niñez y juventud. Esa estrategia ha sido destruir familias, porque él sabe que separándonos, hermanos, él va a causar un mayor impacto.
La estrategia de Satanás ha sido atacar nuestras familias y destruir nuestros niños. Por eso es importante, ojo hermanos, debemos descubrirlo, y dar la batalla de la fe desde nuestro gran frente, que es la palabra de Dios. Nuestros niños y jóvenes son un gran tesoro y debemos cuidar porque son la iglesia del futuro. Ya les dije, yo no sé cuándo va a venir Jesús, pero si son ellos los que tienen que enfrentar los últimos tiempos, necesitamos ya hacer algo, hermanos. Necesitamos ya tomar las armas. Necesitamos ya pararnos desde el frente de la palabra. Ya es urgente, porque Satanás no está descansando. Satanás está diligente en su propósito de destruir a las familias y de destruir a nuestra niñez. Les quiero contar una historia. ¿Cómo llegué yo a este tema? Resulta que hace como 6 años yo llevé un entrenamiento cuando empecé con Push the Rock, con la Coalición Internacional del Deporte. Y uno de los fundadores de esta coalición es un pastor de Sudáfrica que se llama Cassie. Y me tocó estar en un entrenamiento con él y él cuenta una historia. Yo me voy a permitir contárselas porque yo creo que, yo es a él al que se lo oí y cuando me pidieron compartir esto, eso fue lo que a mí me golpeó. Él cuenta que él estaba en un campo de refugiados en Zimbabue, ¿verdad? Y que él es un pastor que trabaja mucho con liderazgo. Entonces él hace muchos entrenamientos de liderazgo y él fue a ese campamento, ese campo de refugiados, ¿verdad? Para dar un entrenamiento de liderazgo. Y entonces dice que al final del entrenamiento, él dice, bueno, yo quiero conocer a la gente más de cerca, entonces voy a hacer entrevistas, por favor tráigame a la gente que yo quiero conocerlo. Entonces dice que había una fila ahí, ¿verdad? Él estaba en una tiendita y empezaron a pasarle la gente y dice que la primera persona era un señor mayor y que este señor le dijo, y le empieza a contar su historia porque él estaba ahí en el campo de refugiados y le dice que él huyó porque los rebeldes llegaron a su aldea. Era una aldea muy pequeña, ¿verdad? Y que la mayoría de los que estaban ahí eran familia de él. Entonces este ejército puso en fila desde el más pequeño hasta el más grande. Y venían con sus machetes. Y agarraron al más pequeño y lo empezaron a cortar parte por parte. Y ese era mi nieto. Y dice, después siguieron así por toda la fila hasta que llegaron a una mujer embarazada. Le cortaron el estómago, sacaron al bebé, lo partieron y la partieron a ella también, hasta casi el 80% de la aldea. Y hubimos 5 que pudimos huir y ese era yo. Perdí toda mi familia. Entonces dice Cassie que cuando él escucha esto, él empieza a llorar y a llorar y a llorar porque eso lo golpeó en su corazón. Y aparte de eso, dice, todas las siguientes entrevistas que yo recibí ese día eran exactamente la misma historia. Entonces dice que él se quedó en la tienda, ya todo el mundo se había ido, empezó a llorar, dice, yo soy una persona no muy sensible, ¿verdad? Y los que lo conocemos, porque yo creo que Carlitos también lo conoce, es una persona que casi que podría decir no tiene muchos sentimientos, me oyera, ¿verdad? No, él es muy lindo, pero sí, es una persona, ¿verdad? Y dice, pero yo lloré como nunca antes había llorado. El Señor me golpeó, entonces yo empecé, dice, yo creo que yo peleé con el Señor ese día porque yo le dije, Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con África? ¿Qué está pasando con el mundo? ¿Qué es esto? Dígame qué es lo que está pasando porque yo no me voy a mover de esta tienda, dice él, hasta que usted me diga qué está pasando. Y entonces dice que en un momento de tanto llorar, él ve por la ventana y habían como unos 300 niños en ese campo de refugiados jugando con una bola. Y si no era una bola como nosotros que lo conocemos, era una bola hecha de papel. Y el Señor me dijo esto, ¿sabe casi lo que está pasando con el mundo? Es la falta de padres. Por eso el mundo está como está. Y dice que casi le dijo, ok, Señor, ¿y qué hacemos? Entonces dice que pasó otro rato y él seguía llorando diciéndole al Señor, pues bueno, ya usted me dijo que sí, es el ausentismo de los padres lo que está destruyendo al mundo, a las naciones, a la juventud, a la niñez, el futuro. ¿Qué hacemos? Entonces dice que él volvió a ver otra vez a los chiquitos jugando con la bola y Dios le dijo, use el fútbol. Él le dice, vea, Señor, número 1, porque dice que él está en un pleito. Número 1, yo no soy futbolista, yo juego rugby.
Y número 2, ¿cómo hago? ¿Verdad? Como el fútbol. Entonces Dios le dijo y le empezó a dar una estrategia y él creó todo un movimiento, ¿verdad? Y una estrategia que se llama Uvavalo, que es para que los entrenadores se conviertan en padres espirituales de los jóvenes. Pero después de un tiempo Dios viene y le da otra forma que se llama El mundo necesita un padre. Entonces yo me recordé de esta historia de casi. Y eso es de lo que yo les quiero compartir en esta mañana. El mundo necesita un padre. Y como yo les decía, no les estoy hablando de los padres nada más, es a toda la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros somos los responsables, hermanos, delante de Dios, de llevar la verdad de Cristo a todos, no importa la edad. Y nosotros necesitamos, como la iglesia del Señor, asumir el gran reto. Ok, ahora yo quiero compartirles algunos factores, porque ya vimos que el mundo necesita un padre, y yo creo que usted estará de acuerdo conmigo, ¿sí o no? ¿Están de acuerdo conmigo? Ok. Vamos a hablar de algunos estadísticas que los expertos han hecho para que ustedes vean que de verdad nosotros tenemos un gran reto. Dice, el factor individual y sobresaliente que más relaciona el crimen violento, el abuso del alcohol y las drogas, los embarazos juveniles y el suicidio es el ausentismo de los padres. ¿Verdad? Los que tenemos la oportunidad de trabajar con poblaciones vulnerables, por ejemplo, yo tengo la oportunidad de trabajar en las prisiones, eso está lleno de eso. Usted habla con esos muchachos y ellos le dicen a usted que ellos hubieran deseado, no sé si dije bien eso, tan simple, deseaban tener un papá que les dijera, no, eso no haga eso, porque tal vez ellos no hubieran llegado ahí. Y hemos trabajado también con organizaciones como Aldeas SOS y escuelas, donde eso es lo que pasa, ¿verdad? La parte de la vida familiar disfuncional es el mayor problema del mundo actual y el ausentismo de los padres es el núcleo de dicho problema, ¿verdad? Los expertos dicen que ese es el problema número 1 ahorita de la sociedad. El ausentismo de los padres. Entonces hay algo que tenemos que hacer, hay un trabajo que tenemos que hacer. Y les voy a leer también un poquito acerca de la influencia. ¿Por qué es tan importante que los padres estén en medio de sus hogares? Porque pueden haber muchas razones, ¿verdad? Que papá y mamá no estén o que no haya una figura de padre espiritual en la casa, pueden haber muchos factores, pero yo les quiero hablar por qué es importante que estén. Y se los voy a leer rapidito. Esto fue una investigación que hizo la Universidad de Howard y otra universidad que no puedo pronunciar, que se llama Good o algo así. Ahí me van a disculpar. Pero dice lo siguiente: los hijos de padres participativos suelen mostrar una mayor tolerancia y una mayor capacidad para enfrentarse a situaciones extrañas, estresantes y frustrantes. Los hijos con padres participativos experimentan menos estrés emocional, muestran menos expresiones de emotividad negativa, tales como el temor y la culpa. La participación paternal se correlaciona positivamente con la satisfacción general de la vida, los hijos y su experiencia, y una menor depresión, menos problemas de conducta, niveles más altos de felicidad, menos síntomas de ansiedad y un índice de neurosis más bajo. En la parte social, la participación paternal está relacionada con la competencia social de los hijos en general, la iniciativa, la madurez social, las relaciones positivas con los compañeros y en general con todas las personas. Es más probable que los hijos que se sintieron cerca de sus padres participativos tengan mejores matrimonios, mejores relaciones, estén más satisfechos con sus compañeros y sus matrimonios y sean menos propensos a divorciarse. Los hijos que viven sin padres están más propensos a experimentar problemas relacionados con la salud. La ruptura matrimonial después del nacimiento se asocia a un aumento sextuple de las probabilidades de que un hijo necesite visitar la sala de emergencias y con un aumento quíntuple que haya una emergencia relacionada con el asma. Yo ya había escuchado esto. Los expertos dicen
que los niños asmáticos, bueno, han encontrado que la mayoría tiene que ver con eso, con la ausencia de los padres, ¿verdad? Y en la parte del desarrollo espiritual, oigan qué importante, la imagen de Dios que los niños tienen a los 6 años de edad procede de la imagen que traen de su propio padre. El padre ausente representa un Dios ausente. El padre inconexo representa un Dios inconexo. El padre permisivo representa a un Dios permisivo. El padre descuidado representa un Dios descuidado. El padre afectivo representa a un Dios afectivo. Casi que podríamos decir que a esas edades nosotros somos Dios con piel. Y les voy a contar otra historia. Había un chiquito teniendo una pesadilla. Estaba en el cuarto teniendo una pesadilla, ¿verdad? Entonces él empieza a gritar, papi, papi, sálvame. Y el papá estaba en el cuarto porque lo estaba viendo, ¿verdad? Pero el papá se queda calladito en una esquina y lo sigue viendo como él le grita, papi, sálveme, sálveme, ¿verdad? En medio de la pesadilla. Entonces el papá, queriendo enseñarle, ¿verdad?, al hijo algo muy importante, le dice, hijo, recuerda que el Señor está contigo, no tengas miedo. Entonces el chiquito viene y le dice, sí, yo sé, pero es que yo necesito un Dios con piel. Quería que el papá fuera y lo abrazara. Porque es importante, hermanos, Dios lo hizo así. Dios nos puso en familias por una razón, ¿verdad? Dios dijo que hubiera papá y mamá por una razón, porque son necesarios, muy importantes. Y yo creo que algo que está pasando también y que bueno, es parte de la estrategia de Satanás, como decíamos al inicio, de separar a la familia, es todo lo que está sucediendo ahora, desde la parte del corre-corre, que todo el mundo está muy ocupado, ¿verdad? Que no tenemos a veces tiempo para pasar con los hijos porque es una realidad. Bueno, yo no tengo hijos y yo decía, Señor, va a ser un poco raro, seguro que yo venga a hablarles de esto, ¿verdad? Porque yo no tengo hijos. Pero ha sido muy bonito porque tengo otro montón ahí, están en otros lugares, y yo creo esto, yo he visto eso en ellos. Entonces, hermanos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dejar que la juventud se nos pierda, que la niñez se nos pierda. Dice Tibi que no, y yo creo que sí. Así es. Así es. Así es, sí, es muy doloroso, ¿verdad? Las cifras de la parte del suicidio en este tiempo, cómo hay tanta desesperanza, cómo los niños y los jóvenes y aún los adultos no encuentran esperanza en nada, ¿verdad? Pero yo les tengo una noticia, es súper bonito, nosotros tenemos esa esperanza, ¿verdad? Y nosotros podemos llevar esa buena noticia y podemos decirles, no veas si hay razón para vivir. Y bueno, vamos a seguir. Perdón, pero es que se me descargó la computadora. Ok. Y yo quiero que vamos a hacer lo del pastor. Leamos todo lo que dice ahí. ¿Está bien? Al contar 3. ¿Sí lo vemos? Sí. Ok. 1, 2, 3. Eso es Malaquías 4:6. Y la otra cosa que dice ahí, que era en realidad lo que yo quería que leyeran. Sí, es que no vi que ya habían pasado toda la...
Nos debe importar lo que a Dios le importa. Hermano, eso es real. A nosotros, el pueblo de Dios, nos debe de importar lo que a Dios le importa. Y esto es un tema que a Dios le importa. Tanto así que las últimas palabras del Antiguo Testamento son estas. Vean cómo termina el Antiguo Testamento. Sus predicaciones harán volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. De lo contrario, vendré y haré caer una maldición sobre la tierra. Malaquías 4:6. Esto está hablando de Juan el Bautista, ¿verdad? Esto es una profecía que se da muchísimos años antes acerca de Juan el Bautista. Y está hablando que la predicación de Juan el Bautista iba a ser eso. De hecho, si usted también lo quiere encontrar en otra referencia, en Lucas 1:17, ¿verdad? También habla de que Juan el Bautista va a traer toda la parte de la parte de los principios morales de regreso, ¿verdad? Y está hablando de la predicación de Juan el Bautista. Juan el Bautista predicó con este fin, porque no puede, escuchen hermanos, haber ninguna bendición de Dios, ni abundante vida en el Espíritu si el pueblo de Dios no toma como prioridades absolutas de la iglesia la autoridad, el amor y la fidelidad familiares. A Dios le importan las familias. A Dios le importan los niños y los jóvenes. Dios no quiere familias separadas. Sí es cierto, hay circunstancias de circunstancias. Pasa, hermanos, ¿verdad? No podemos tapar el sol con un dedo, por la X o la Y razón que usted quiera. Pero la familia que usted tiene ahorita en su casa es importante para Dios. ¿Por qué? Porque eso es la iglesia. ¿Quiénes son los que conformamos esta iglesia? Las familias. Y si no tenemos eso como una prioridad, no puede haber bendición. Es más, ahí dice, traeré maldición. Y qué fuerte, porque yo creo que todo eso que está pasando es parte de esto, hermanos. Los que tienen una mayor responsabilidad en este tema son los padres de familia, pero también la iglesia. Los padres de familia son los número uno, porque fueron a los que Dios encargó, ¿verdad? Vamos a ver a las mamás y a los papás que están aquí. Recuerden cuando ustedes tuvieron a sus bebés y los tenían chiquititos y Dios se los dio. Bueno, ahí están Anita con Naomi. Y los tuvieron en sus brazos. Desde ahí y hasta, por lo que he escuchado, porque yo lo veo con mi madrecita santa, hasta que muera, no van a dejar de ser papá y mamá. Y aunque se mueran, dice Tisa, exactamente, y aunque se mueran, ¿verdad? Porque usted va a dejar un legado, porque usted va a impactar la vida de sus hijos. Usted es el primero y la iglesia también. Por eso es que aquí voy a decir punto pastoral, aunque no soy el pastor, pero ahí está doña Vivi. Usted tiene que traer a sus hijos a la escuela dominical, hermanos. Usted tiene que traer sus hijos a jóvenes. Vean, yo sé, porque yo lo sé, que es súper cansado, que llueve, que a veces uno quiere los sábados nada, pero si nosotros entendemos la urgencia, porque si nosotros no hacemos el trabajo, el mundo lo va a hacer. Recuerde que Satanás está listo. Entonces, hermano, pague el precio. Es que va a ser súper valioso. Tráigalo los domingos a la iglesia, a la escuelita. La escuelita dominical no pueden ser 5, tenemos que llenar. Y la solución no es que todo el mundo se embarace. Bueno, yo no sé, pero es que usted traiga a los niños. Dice que no, allá, Marcelo. No. Ah, sí, aquí hay chiquitos. Sí, exactamente. Aquí vemos sillitas y necesitamos llenarlas y traer a los niños, hermanos. Es que si papá y mamá son responsables en la casa, y lo vamos a ver, es necesario, hermano, que usted pague el precio. Si es durísimo, es duro. Y ya le dije, yo no tengo hijos, pero yo lo veo, es duro. Pero si nosotros no tomamos la responsabilidad, del mundo nos los va a robar. Y yo no estoy diciendo negativa, ni estoy diciendo algo como para espantarlo, porque no, hermano, es que es la realidad. La vez pasada le estaba contando a Patri de una familia cristiana, ¿verdad? De cristianos de generaciones, y uno de los hijos mayores un día les dijo, salgo del closet, y casi se mueren todos, ¿verdad? Pero sí pasa, hermanos. ¿Y qué vamos a hacer?
tenemos mucho trabajo que hacer y eso es un tema que a Dios le importa. Ese es un tema en el que Dios está interesado, porque Dios está interesado en los niños. Por eso esto se llama el clamor de los niños y el clamor de los jóvenes también, ¿verdad? Porque también es importante esa parte. Ahora vamos a ver algo bien bonito que también me impactó mucho mi corazón. Vamos a ver la relación del Padre con el Hijo, de Dios Padre con el Hijo Jesús, porque hay un ejemplo muy grande ahí de lo que nosotros necesitamos hacer, implementar en nuestras vidas también. Ya les dije, no solo a los que son padres, aquí a todos, porque si usted no tiene, diría el pastor la vez pasada, si usted no tiene hijos, adopte uno. Aquí en la iglesia pueden haber jóvenes que necesiten de una figura, de alguien que dé el precio, que tal vez no lo tienen por A o por B. Así que sí, hay mucho trabajo para todos, para todos. La relación del Padre con el Hijo. Y ahora sí, vamos a la Biblia, todos, a Mateo 17:5. Y dice Mateo 17:5. Yo tengo Nueva Traducción Viviente. No había terminado de hablar cuando una nube brillante los cubrió. Y desde la nube una voz dijo: este es mi Hijo, muy amado, quien me da gran gozo, escúchenlo a Él. Y otras versiones dicen: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, a Él oíd, ¿verdad? Esa es la versión Reina Valera. Eso está hablando de la transfiguración. También Dios habla estas palabras en el bautismo. Cuando Juan el Bautista bautiza a Jesús, Él dice las mismas palabras, ¿verdad? Bueno, pero aquí es en la transfiguración. Resulta que Jesús agarra a 3 discípulos, a Pedro, a Santiago y a Juan, se los lleva a un monte y ahí se transfigura. Dicen que ahí además aparecen Elías y Moisés, ¿verdad? Y que la razón por la que esto pasó eran varias. Primero, Jesús necesitaba aliento porque él ya debía enfrentarse a la muerte, ¿verdad? Ya pronto iba a venir esa parte. También el anuncio para los discípulos que Jesús iba a morir. Y por último, Dios habla de su Hijo, mostrando con sus palabras su aprobación como el verdadero Hijo de Dios y el que iba a traer la redención. Entonces Dios estaba ahí. Perdón, hermanos, es que vieras que grapé esto en el orden que no era. El niervo. Dios estaba ahí diciendo: este es mi Hijo, de mi misma especie. Salió de mí, este es mi Hijo. Mi Hijo. Yo lo amo. Yo lo amo. Estoy complacido con Él porque Él me ha sido obediente, porque se ha sometido a mí. Estoy complacido con mi Hijo. Por eso, porque yo sé que Él ha cumplido con lo que tiene que cumplir, escúchenlo a Él. Dios estaba afirmando, Él estaba dando identidad ahí a Jesús. Y eso que hizo, imagínense por un momento, trasladémoslo por un minuto a sus hijos. Piensen en sus hijos y que usted diga las siguientes palabras: hijo, usted es mi hijo. Vea, yo soy su papá. Usted es de esta familia. Usted pertenece aquí. Usted es un niño amado. Hijo, yo lo amo. Sí, a veces mi amor puede ser que no sea suficiente, pero Dios a usted lo ama. Y cuando mi amor no sea suficiente, el amor de Dios es suficiente. Hijo, yo estoy contento con usted. Yo estoy agradecido con ese hijo que Dios me dio. Usted es un hijo valioso. Y necesitamos hacer esto y esto y esto. Pero yo estoy complacido con usted. Hijo, yo sé que usted va a ir a hacer luz allá al mundo porque usted ha sido obediente. ¿Se imaginan que nosotros hagamos esto con nuestros niños y jóvenes? ¿Qué creen ustedes que pasaría? ¿Verdad? Por eso les decía, es un gran reto. Es un gran reto. Y yo no estoy diciendo aquí que ustedes no lo hagan, quizás ustedes ya lo hacen. Pero necesitamos hacerlo más. Necesitamos ser más efectivos. Nosotros no podemos dejar que el iPad sea la niñera. Me estaba recordando de una amiga de la universidad que tenía un hijo de 2 años cuando estábamos estudiando, ¿verdad? Entonces ella decía: no, yo le doy el aparatito y hay que idiotizado por horas. Y yo: ¿y cómo? ¿Usted sabe?
Y eso es una realidad que está pasando ahora, ¿verdad? Está molestándole, tome el teléfono. Y ahora que está el iPad, ¿verdad? ¿Y dónde está el tiempo de calidad? Aunque sean 10 minutitos. Ahora contaba doña Vivian y yo decía, ¿sí? ¿Usted cree que a ella se le va a olvidar que se sentaban con mamita a leer libros por horas? ¿Y ocupó el iPad? No. ¿Y ocupó? No. ¿Verdad? Porque no había nada de eso. Para empezar. Y se vuelve mi sobrina y me dice, Kicha, que no está aquí. ¿Y cómo vivían si no había iPad? Y yo, sí, se vivía. Vean los chiquillos de ahora, qué torta. Piensan que si no hay eso, toda la vida es aburrida. Decía una de mis profesoras de lectoescritura, que los chiquitos, ojo, que mejor escriben son los que tienen la oportunidad de salir, correr, brincar, treparse en los árboles, dar volteretas y estar sucios. Y ahora usted ve, ¿ningún chiquito hace eso? ¿Solo Nazaret? ¿Verdad? Hermanos, yo creo que debemos de regresar a la senda antigua. Y la verdad es que porque vale la pena. Vale la pena, ¿verdad? Bueno, pasemos a la siguiente, Cris. Ok, vean esto. Vamos a volver a regresar al versículo de Mateo y lo que hicimos anteriormente. Este es mi hijo, identidad. Los niños necesitan identidad, porque si la identidad no viene de nosotros los padres, de la iglesia, el mundo se las va a dar. Vean todo lo que está pasando ahora con la ideología de género y todas las cochinadas que el Ministerio de Educación quiere meter. Mira, yo tuve la oportunidad de ver en video esta presentación del libro negro de la Nueva Izquierda, fuertísimo. Y ponían las publicaciones que el Ministerio de Educación está sacando y ponían un montón de figuras de niños y niñas, una niña con pene y un niño con vagina. Entonces, más o menos la identidad ahorita, lo que le están enseñando a los niños en la escuela es que usted sea lo que usted quiera ser. Y si usted quiere ser un perro, dice un perro. Si usted sea libre, esa es la ideología de género. Eso es identidad. Y entonces nosotros, es nuestra responsabilidad que nuestros hijos tengan la identidad correcta y la identidad y la responsabilidad de la iglesia. Cris, pasemos a la siguiente porque tenemos que volar un poquito. Ok, y eso nos va a traer a 4 roles que nosotros como padres y padres espirituales y mentores podemos desarrollar con nuestros niños y jóvenes. Como les decía, la parte de la identidad, nosotros somos responsables de que ellos entiendan que son hijos de Dios primeramente. Ahí hay una cita, no la podemos leer, Gálatas 4:7. Que pertenecen a una familia cristiana que sigue los valores del reino. De eso habla mucho Deuteronomio 6:2, ¿verdad? Cuando dice que la palabra usted tiene que pasarla a las generaciones y todo eso. Mis escogencias son importantes y deben mantenerse fieles a Dios. Esa es la parte de la identidad. Nosotros somos responsables de modelar y de enseñar eso a nuestros niños y jóvenes. La parte de la seguridad emocional, como vimos ahí. Los niños y jóvenes necesitan saber que Dios los ama primeramente. Necesitan estar seguros que son amados por sus padres y los adultos alrededor. Perciben el amor de los padres, oigan esto, a través de la fidelidad, el tiempo de calidad que los padres le dan y la disciplina. A nadie le gusta porque sí, serían mentiras, y menos a los chiquitos. Pero la Biblia lo dice. Si usted ama a sus hijos, disciplínelos. Nosotros nos vivimos quejando de los millennials y que ahora todo lo quieren fácil y de que con un botón y que todo, ¿verdad? La generación microondas, dijo Anita, ¿verdad? Nos quejamos de eso porque nosotros vemos, ¿cómo? Si yo fui formado de otra manera, yo tuve que trabajar a los 11 años y tuve que ponerle porque si no nadie me hacía nada. Y nos quejamos de eso, ¿sí o no? Pero ¿quiénes hemos sido los responsables de darle todo a los hijos? No, hermanos, no. Está bien darles, porque yo una vez oí a un experto decir eso, sí, está bien darles, pero sin quitarles la oportunidad de que sean responsables y aprendan el valor del trabajo y del esfuerzo. Porque recordemos, estamos formando la futura iglesia y no podemos pretender que ellos crean que con un botón todo se va a arreglar. Eso no es así, no es verdad. Dios no es mágico. A veces los jóvenes creen que Dios es magia y que usted hace y ya. Pues no, Dios no es mágico. Pero nosotros necesitamos enseñarles eso a los jóvenes y a los niños.
Él tiene la oportunidad de amar tal como son amados por Jesús. Ellos necesitan aprender eso, y de eso habla mucho Primera de Juan, toda esa parte en 4:10 al 11. Afirmación. Dios Padre es quien confirma y reconoce nuestro potencial, ¿verdad? Dios sabe lo que ha invertido en nosotros, y nosotros tenemos que desarrollar en los niños esa afirmación, decirles, sí, usted sí puede, sí, vamos, ¿verdad? Y darles esa oportunidad también de que ellos se desarrollen. Sobreprotegerlos no es la mejor idea. Uno tiene que cuidarlos, y uno tiene que amarlos, y uno tiene que estar ahí encima, y uno tiene que estorbarles. Yo creo en eso muchísimo, porque a mí me estorbaron mis papás y algunas personas de esta iglesia, que no quiero decir el nombre, pero que la estoy viendo. ¿Cómo me estorbaron? Algunas señoras de esta iglesia. A Liz también, ¿verdad? A varios de aquí. Y les funcionó. Les funcionó. Y yo le puedo decir, yo creo que mi hermana estaría de acuerdo conmigo en lo siguiente. Ahora grande, nosotros estamos tan agradecidas por eso. Porque gracias a Dios nosotros tuvimos a mi mamá y a mi papá. Y mi mamá nos obligaba a ir a los campamentos y a venir a la iglesia. ¿Usted cree que faltábamos? Cero. Vean, yo no sé, yo podría preguntar a ella, yo no sé por qué él lo hacía, pero le funcionó, la señora, gracias a Dios. No nos dejaba faltar. Como que no quiere ir, usted va. Yo me acuerdo, Alice lloraba, pero no quería ir. Y ella estaba más grande que yo, por supuesto. Le funcionó a mi mamá. Y le funcionó a las señoras, que ya les dije que no voy a funcionar el nombre, porque nos espantaron todos los novios. Tanto que vea lo que está sucediendo en la actualidad. No, pero bueno, gracias a Dios, gracias a Dios. Dios sí sabe, pero sí, han hecho bien su trabajo. Y yo creo que esa estafeta ya la tienen que pasar a otros también, ¿verdad? Otros vamos a convertirnos en los que vamos a estorbarles a otros. Porque sí es necesario, hermanos, porque no somos demasiado valiosos para que se pierdan. Un padre necesita entender que confirmar o reconocer el potencial de sus hijos es algo indispensable, es vital. Debe hacerse de acuerdo con cada etapa de los hijos, como les dije, hay que darles ese espacio de acuerdo a su etapa, darles la libertad de pasar a la siguiente etapa de la vida para que sigan su destino. Pero yo ya sabiendo que yo invertí ahí y que yo estoy seguro que, como dice la palabra, no se va a desviar del camino. La autoridad moral, eso es muy rápido. Aquí nos han enseñado que estando bajo autoridad es que yo tengo autoridad. Los padres deben ser capaces de mostrar a sus hijos que su autoridad ante ellos proviene de estar sometidos a Dios. Y nuestros hijos y jóvenes tendrán la autoridad moral ante la sociedad al estar sometidos a nuestra autoridad. Es estando bajo autoridad que yo tengo autoridad. Entonces, si yo sé que yo me sometí a Dios y que yo me sometí a mi papá, yo tengo las herramientas para ir a enfrentarme allá y tengo toda la autoridad moral. Entonces, estos roles nosotros tenemos que traspasarlos a nuestras familias y tenemos que traspasarlos a la iglesia con urgencia. Y como les dije, con esto termino. Esto es algo de todos, no es solo de papá y mamá. Papá y mamá que están aquí, esto es para ustedes. Pero también esto es para Valerizú, para Gaby, para Gabriel, para los jóvenes. Nosotros podemos convertirnos en padres también. Porque el ser un padre no tiene que ver nada con la edad. Tiene que ver con los frutos. Entonces no importa, porque la Biblia de todos modos dice que ninguno tenga en poco tu juventud. Entonces no importa la edad que tenga usted haga lo correcto, cueste lo que le cueste. Y ayude a otros a lograrlo también. Ganaremos batallas, pero perderemos la guerra si solo tratamos de abordar el problema de la ausencia del padre dentro de nuestros propios hogares. Necesitamos la voluntad común para que todos den pasos más allá de las fronteras de su zona de confort y que sean padres para los que no tienen padre. Nuestro tiempo exige de padres sustitutos, de familias mentoras, cuidado temporal, adopción, familias numerosas, entrenadores deportivos que asuman la responsabilidad de ser entrenadores de la vida en la sociedad. Yo soy completamente pro adopción. Yo no sé qué Dios tenga para mí, puede ser que tal vez algún día, porque yo sí creo, hermano, y tal vez no solo aparte de la adopción con papeles, sino de verdad, si hay un muchacho en medio de la iglesia que necesite esa figura, aquí ya vemos muchos que podemos pagar, exacto lo que dice Tibi, aquí, Señor. Aquí ya vemos mucho porque no podemos perder el tiempo y porque no vamos a dejar
que Satanás se meta más. Y es responsabilidad de todos nosotros. Como les dije, ser un padre, pasemos la última, Cris, no tiene que ver con la edad, tiene que ver con los frutos. Y hoy el llamado para cualquiera que esté aquí es que necesitamos ser padres porque el mundo necesita un padre. El mundo necesita ver a Cristo. El mundo necesita de Dios. Y nosotros, como dice un canto re viejito, somos sus manos, somos sus pies. Que Dios les bendiga, hermanos.